Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como soy. Gracias al Señor, hermanas y hermanos de la radio La Predicadora. Gracias al Señor. Que les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo. Agradecido a los hermanos que permiten que este programa salga al aire, y bueno, y también a los hermanos de la congregación que aportan para que este programa también pueda ser una realidad. Mando un beso y un abrazo a mi amada esposa. El Señor le bendiga grandemente. A mis hijos, a mi hija, que el Señor bendiga. Y bueno, y a todos los hermanos y a todas las hermanas. Tenemos reuniones los días sábados y domingos a las 19 horas por ahora. Y también tenemos al hermano Nicolás después de las 11 hasta las 12 del mediodía, que continuará con el programa. Bueno, gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor porque podemos estar una hora más en la radio, ¿verdad? Vamos a hacer una breve oración y después vamos a comenzar con la palabra. Si usted quiere llamarnos a la radio, el teléfono es el 60 71 38 45. 60 71 38 45. No, gloria al nombre del Señor. Saludo a las hermanas que nos visitaron el día domingo en la iglesia. Que el Señor bendiga sus vidas, hermana, y esperemos que el Señor le haya fortalecido grandemente. También a todos los hermanos que están quedados le pedimos al Señor Jesucristo que los aliente para que puedan volver a la iglesia, volver a congregarse, ¿verdad? Vamos a hacer una breve oración. Señor, te doy gracias por permitirme estar delante de estos micrófonos para dar tu palabra. Señor, que la gloria y la honra sea para ti. Amén. Vamos a leer ahí en 2 de Corintios, capítulo 4. Es una porción bastante extensa, pero me gusta la palabra. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con Él. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven,
pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nosotros habíamos hablado el día lunes cuando estuvimos con mi amada esposa en la radio, habíamos hablado de que el justo por la fe vivirá, ¿no? Y la fe es la palabra que nosotros creemos. La palabra que nosotros creemos es la fe que nosotros tenemos, ¿no? Y entonces tenemos fe por medio del conocimiento. Cuando tenemos el conocimiento tenemos fe, pero la fe se debe declarar, se debe de confesar. Entonces confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Y bueno, y también habíamos hablado de que está el conocimiento, está la declaración y está la vida práctica o la realidad, ¿no? O la realidad. Eso hace al justo. Nosotros somos justos por la fe. No es que nosotros hayamos ganado una justicia, sino que Dios nos hizo justos por medio de la fe en Jesucristo. No somos justos por medio de Jesucristo, de aquel que murió en la cruz por nosotros. Ahora fíjese que dice aquí, ¿no? La palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Gloria al nombre del Señor. Ahí en Colosenses 1:27 podíamos leer también para agregar un poco a este versículo. Perdón, no es 27. Vamos a ver acá, disculpen hermano, me parece que es Gálatas. Lo marqué mal yo. Y tampoco es Gálatas. Lo marqué mal, hermano, discúlpeme. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer en 2 de Corintios 5:16. 5:16. Y dice así la palabra del Señor. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aún si a Cristo conocíamos en la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Gloria al nombre del Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Me quedé pensando en el versículo anterior, que no lo puedo encontrar, pero ya lo vamos a encontrar. Alabado sea Jesús. Entonces, ¿qué tenemos? Eso es lo que muchas veces ignoramos nosotros. Nosotros tenemos un vaso de barro. Pero ¿cómo? ¿Y el cuerpo de carne? Eso también tenemos. El cuerpo de carne también, porque lo dice más abajo. Manifestando la vida del Señor en nuestra carne mortal, ¿no? Como lo vamos a leer. Tenemos el vaso de barro y tenemos la carne en nosotros. Pero, ¿y el cuerpo de pecado? No, ese no tenemos. Ese no tenemos. Porque nosotros que somos de la fe decimos que el cuerpo del pecado fue destruido. Fue crucificado y fue sepultado y nunca más resucitado. Como dice ahí en Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 6, ese cuerpo de pecado ya no lo tenemos más. Entonces dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿no tenemos un cuerpo de pecado? No. ¿Y quién me da seguridad de que yo no tengo un cuerpo de pecado? La fe. ¿Qué es la fe? El conocimiento de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios produce fe. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Un vaso de barro. Un cuerpo de carne. Pero no tenemos un cuerpo de pecado. El cuerpo de pecado fue crucificado, muerto y sepultado, y nunca más resucitado. Y entonces nosotros lo que somos de la fe, lo que somos justos y vivimos por la fe,
declaramos que tenemos un vaso de barro, ¿no? Y entonces dice, pero tenemos este tesoro. Fíjese, es un tesoro lo que nosotros tenemos, ¿no? Y entonces dice, tenemos este tesoro ¿en dónde? En un vaso de barro. ¿Vio? Es débil el vaso de barro, usted lo saca al sol y se quebraja todo. Se puede romper con mucha facilidad. Entonces nosotros somos así de débiles. Exteriormente somos muy débiles. Nuestro vaso es muy débil, ¿no? Pero lo que está adentro es muy resistente. Es muy fuerte. ¿Y qué es lo que está adentro? Un tesoro. Ahora vamos a ir ahí, hermano. ¿No? Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Fíjese, el tesoro que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos es la vida de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la vida de Dios, hablamos de la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros. No solamente tenemos la vida de Jesús, ¿no? Porque la vida de Jesús nosotros, como vamos a ver después, la manifestamos a través del vaso de barro, pero tenemos la vida de Dios también. La vida de Dios nosotros la tenemos en nuestro espíritu. Nuestro espíritu está en el vaso de barro. Entonces tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Para qué? Para que la gloria o la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, que nosotros tenemos que reconocer que si no fuese por ese poder, por esa vida, ¿no? Nosotros no podríamos seguir este camino. No podríamos nosotros manifestar la vida de Dios en nosotros. Es por medio de esa vida, que es la vida de Dios que está en nosotros, que nosotros podemos vivir en este mundo santa, justa y piadosamente. Es por medio de esa vida. Pero eso no es suficiente saberlo, eso lo tengo que reconocer en mí. Usted tiene que mirarse como quien se mira a un espejo y verse a usted misma o a usted mismo, tiene que verse como un vaso de barro débil, pero también tiene que ver el tesoro adentro, tiene que ver la vida de Dios dentro suyo. Eso declara el justo. El justo dice, yo tengo un vaso de barro, soy débil. Débil contra la carne, débil contra el mundo, débil contra Satanás. Soy débil porque soy un vaso de barro, pero también hay una vida todopoderosa en mí que me permite a mí vivir. Con este vaso de barro me permite a mí vivir la nueva vida o manifestar la vida del nuevo hombre. No yo, sino Cristo en mí, decía el apóstol Pablo. Como dice ahí Gálatas 2.20, este versículo de Gálatas 2.20, usted que es de la fe lo va a tener que usar muchísimo en su propia vida y también para enseñar a otros hermanos. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué está crucificado? El hombre viejo. ¿Qué más está crucificado? El cuerpo de pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El yo también fue crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Para nosotros, lo de la fe, ¿qué tenemos? Un tesoro. ¿Dónde tenemos un tesoro? En un vaso de barro. Alabado sea el Señor. Fíjese qué maravilloso, qué precioso. Nosotros nos vemos por el espejo y tenemos que ver a Cristo en nosotros. ¿Cuál es el espejo en donde nosotros nos miramos? El espejo es la palabra de Dios. Ese es el espejo que nosotros tenemos. Porque la palabra de Dios nos refleja a nosotros lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos. Entonces vio que cuando en lo natural, en lo humano, usted para saber cómo está usted vestida, cómo usted se ve, no, exteriormente usted se mira al espejo. Pero interiormente, para saber lo que nosotros tenemos dentro de nosotros y cómo estamos constituidos, nosotros tenemos que vernos a través de la palabra. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Por eso, hermanos amados,
Mirarnos a través de las palabras es como mirarnos a través de un espejo. Soy un vaso de barro, débil, pero dentro mío hay un tesoro. Y ese tesoro es la vida de Dios. Cuando digo que es la vida de Dios, es la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque estos tres tienen una misma vida. No es que estos tres tienen vidas separadas, sino que una misma vida tienen estos tres. ¿Entiende? Entonces nosotros cuando decimos que tenemos al Padre, nos referimos que tenemos esa vida. Cuando nos referimos que tenemos a Jesús dentro de nosotros, nos referimos que tenemos esa vida. Cuando decimos que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, nos referimos que tenemos esa vida. El Espíritu Santo mora en nosotros por medio de la vida que hemos recibido, la vida de Dios. Y eso es precioso. Tenemos un tesoro en vaso de barro. Usted lo ve así, mírese usted misma, mire usted mismo y ¿qué tiene dentro suyo? Y si Dios está en usted, si Dios está en nosotros, ¿qué cosa mala puede haber dentro de nosotros? Ninguna. Porque está Dios y Dios es perfecto, es bueno en todo. Qué amargura, qué tristeza, qué odio, qué rencor puede haber en nosotros si nosotros por la fe declaramos que tenemos un tesoro en vaso de barro. Dios está morando en nosotros, la vida de Dios está en nosotros y nosotros lo tenemos que creer, porque el justo por la fe vivirá. Vuelvo a repetir, ¿cómo viene la fe a nosotros? Por la palabra, porque la palabra produce fe. ¿Qué palabra produce fe? La palabra revelada, la palabra que es el conocimiento, produce fe en nosotros. Entonces el justo por la fe vivirá, por la palabra. Ahora también el justo dice, para que la excelencia no sea de nosotros, sino sea de Dios. ¿Vio? Tenemos que reconocer que si Dios no estuviera dentro de nosotros, nosotros no podríamos vivir esta nueva vida. Tenemos que reconocer que todo lo bueno que se manifiesta en nosotros y a través de nosotros es porque Dios está ahí. Sáquenos a Dios de este cuerpo y entonces no hay nada bueno. Pero ahora está Dios dentro de nuestro vaso de barro y entonces se tiene que manifestar lo excelente, lo bueno, lo mejor, lo perfecto se tiene que ver en nosotros. Que el Señor nos ayude. Esto no ocurre de un día para otro, esto ocurre durante toda nuestra vida. Nosotros vamos creciendo en el conocimiento, vamos creciendo en la fe, vamos creciendo. Y en la medida que nosotros vamos creciendo, se va manifestando, y en la medida que se va manifestando, nos vamos transformando a su imagen, conforme a su semejanza. Es algo tan ordenado, es algo tan perfectamente ordenado, que uno no termina de admirarse y de darle gloria a Dios. Entonces, la excelencia de Dios, Señor. ¿Cómo voy a recibir la gloria yo? La gloria te pertenece a ti. Es tu manifestación en mí. Es tu vida manifestando, tu poder manifestándose en mí. No hay nada en mí, en mi carne, digamos, ¿no? Que se pueda captar, sino que todo está en la vida de Dios que está dentro de nosotros. Entonces el justo, ¿qué dice? El justo dice, yo tengo un tesoro que está en un vaso de barro y que la excelencia y el poder es de Dios y no mía. Entonces estamos atribulados, ¿verdad? Estamos atribulados en aflicciones, en angustias, mas no angustiados. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Atribulados, mas no angustiados. Parece que la tribulación produce angustia. La tribulación produce angustia, pero en nosotros no. En nosotros la tribulación no produce angustia. ¿Por qué? Porque nosotros somos de la fe. Entonces la tribulación no produce angustia en nosotros. Tiene que producir otra cosa. En apuros. Estamos apurados, estamos apremiados, pero no desesperados. No desesperamos, sino que descansamos. Descansamos en el Señor. Así es el justo. Así es el hombre de fe. El hombre de fe o la mujer de fe está en apuro
pero no se desespera. Ella está confiando, él está confiando en ese tesoro que está dentro de ella, que está dentro de él, está confiando. El Señor va a ayudarme, el Señor es mi ayudador, el Señor es mi socorro, Él me va a ayudar. Esa es la confianza del que vive por la fe. Esa es la confianza que tenemos nosotros, el Señor nos va a ayudar. No, decía ayer el hermano Juan en su predicación que no esperamos de los hombres, sino que esperamos de Dios. Y así es, nosotros tenemos que esperar en Dios. Somos siervos de Dios y no siervos de los hombres. Somos siervos del Señor. Aunque servimos a los hermanos, pero ya los hermanos no son hombres, sino que ya son una nueva creación. Son el hombre espiritual. Entonces dice, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. No, hay alguien que está por nosotros. ¿Y quién estará contra nosotros? No, perseguidos. Hay alguien que nos persigue a nosotros. ¿Quién nos persigue a nosotros? El diablo, aunque no se debe mencionar en primer lugar. Primeramente nos persigue el mundo, ¿no? Después nos persigue el diablo y después nos persigue la muerte. ¿Quién nos persigue a nosotros? Pero no estamos desamparados. Hay alguien que nos está defendiendo a nosotros. Hay alguien que está para socorrernos a nosotros. Así piensa el que vive por la fe. El que vive por la fe no se desespera, no se angustia, ¿no? Y tampoco no se siente desamparado, sino que al contrario, él sabe que hay alguien que lo está cuidando. Gloria al nombre del Señor. Derribados, pero no destruidos. Podemos estar sin fuerza, podemos caer ahí agotados, no por la lucha, por la prueba, pero no estamos destruidos. El justo o el hombre de fe se levanta con energía, no confiando en esa vida, en ese tesoro que está dentro de él. El Señor es mi ayudador, el Señor es mi sombra a la mano derecha. El Señor está por mí. Esta es la manera en que el hombre de fe vive, ¿no? El justo por la fe vivirá. Sabemos que tenemos un vaso débil, un vaso de barro, y nos cansamos, y a veces caemos derribados, pero no destruidos. Y el hombre de fe cuenta así, declara eso, ¿no? Y se levanta. ¿Por qué se levanta? Porque está creyendo. ¿Qué está creyendo? La palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Donde la palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo todos los días de tu vida. Y él se levanta, creyendo esa palabra, la declara y se levanta. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, ¿vio? No solamente en el culto, no solamente en la iglesia, sino en el hogar. Cuando nosotros estamos entre parientes, tenemos que manifestarnos a nosotros la vida de Dios, la vida de Cristo. Tenemos que manifestar el tesoro que está en el vaso de barro, más en nuestros hogares, donde ahí es nuestro punto o nuestro talón de Aquiles, por así decirle, porque ahí manifestamos todo lo que no manifestamos en otro lado. Pero esto es no uno, sino toda la familia. Debe manifestarse la vida de Cristo, el uno para con el otro, cada uno en el lugar que le corresponde. Si uno es padre, bueno, el padre debe de manifestar a sus hijos, ¿no? Amor. Tiene que manifestar a su esposa amor. ¿No? Tiene que manifestar paz, tiene que saber aconsejar, tiene que saber conducir. Bueno, eso por medio de la vida que tiene dentro suyo. Y la esposa debe de amar a su esposo y servirle,
no como manda la palabra del Señor. Y los hijos deben de obedecer a los padres, como dice, pero todo a través del tesoro que tienen dentro de ese vaso de barro, ¿no? Llevando en el cuerpo, siempre, por todas partes. Tenemos que llevar la muerte de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Entonces vamos a ver algunos versículos ahí, que nos da a entender a nosotros la palabra con que tenemos que llevar la muerte de Jesús, porque tenemos que entender esto también. Ahí vamos a leer, como ya lo leímos, en Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo podremos nosotros llevar la vida de Jesús si creemos que el cuerpo del pecado, si no creemos que el cuerpo del pecado fue destruido? Este cuerpo no es para pecar. Pecar es contestar a la madre, es maltratar a la esposa, es faltarle respeto al esposo, ¿entiende? Pecar es eso también. Pero nosotros no tenemos ese cuerpo que teníamos antes, que tiene el mundo, que tiene el pecador. El pecador hace eso porque él tiene un cuerpo de pecado. Pero nosotros cuando hacemos eso, estamos negando lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo? Llevó el cuerpo del pecado a la muerte. Entonces, ¿cómo puede una persona creer que el cuerpo del pecado Jesús lo llevó a la muerte si no es por mí? Porque tiene que ver en mí la manifestación de la vida de Cristo. Entonces, tiene que ver una vida diferente en este vaso de barro. Y él ve que su vida es diferente a la mía. ¿Pero por qué vos vivís diferente? Pues no, porque yo tengo a Jesús dentro mío. Y vos no lo tenés. Y entonces el que no tiene a Jesús falta el respeto a la madre, falta el respeto al padre, falta el respeto al pastor, falta el respeto a los hermanos, falta el respeto a todo el mundo. Peca, es violento y así, muchas cosas más. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a manifestar la muerte de Jesús? Y manifestamos la vida nueva. Cuando nosotros manifestamos la muerte de Jesús, manifestamos la vida nueva, porque nosotros manifestamos la vida resucitada de Cristo. En Romanos 8:36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos siendo contados como muertos. Por causa de ti. Señor, yo quiero dar testimonio que creo en ti. Yo creo que tú llevaste mi cuerpo a la cruz, el cuerpo de pecado a la cruz y lo crucificaste. Yo lo creo y quiero que otras personas lo vean, que yo creo en eso. Entonces, para que una persona vea eso, yo tengo que manifestar la vida de Jesús en mí. Pero primeramente tengo que manifestar la muerte de Jesús. Por causa de ti somos muertos. ¿Y a qué murió Jesús? Jesús murió al pecado. Él no pecó. Y ahora nosotros podemos morir al pecado, por supuesto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido un nuevo nacimiento. Hemos muerto al pecado. Ahora somos hijos de Dios. Una vida nueva nos invadió. Somos contados como ovejas de matadero. En 2 de Corintios 4:11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, ¿no? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Vio? Ahí tenemos que llegar. Tenemos que llegar a que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. En Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? También en Colosenses 3:1 dice, si habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que manifestar la muerte de Jesús, para que, como dice en el versículo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Es decir, que lo que se tiene que manifestar en nosotros es la vida de Jesús. Me expresé mal anteriormente. Nosotros no manifestamos la muerte de Jesús, sino que nosotros manifestamos la vida de Jesús, ¿no? Creyendo que Jesús murió y cuando Él murió llevó el cuerpo de los pecados
a la cruz y lo crucificó. Nosotros tenemos que manifestar la vida de Jesús, la vida del hombre nuevo. De manera que la muerte actúa en nosotros. En nosotros, ¿por qué actúa la muerte en nosotros? Y en vosotros la vida. Fíjate que actúa la muerte. Y sí, nosotros todos los días morimos. ¿A qué morimos? Al yo. Morimos a las tentaciones, morimos al ataque de Satanás, que trata siempre de que nosotros, de seducirnos, como hizo con Jesús en el desierto. Después de 40 días de ayuno, vino Satanás y lo tentó, y bueno, y él moría, ¿no?, a las tentaciones del diablo, y manifestaba la vida que estaba en él. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Y por qué decía Pablo que actuaba en ello la muerte? Y porque él padecía por causa de Cristo. Él era azotado, él era encarcelado, ¿no? Él era apedrado. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, dice. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Vio? El mismo espíritu tenemos nosotros. Aunque en él actuaba la muerte, ¿no?, y en ellos actuaba la vida, pero tenían el mismo espíritu de fe, de conocimiento. Porque el mismo conocimiento que tenía Pablo lo tenían los demás hermanos. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Entiende? Ahí dice claramente. Nosotros ahora, el conocimiento nos ha impartido la fe. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, conforme a lo que la Biblia dice. Creí, por lo cual hablé o declaré. Creí, por lo cual hablé. Es decir, lo que yo creí lo declaro con mi boca y también lo declaro con mis hechos. Creí, por lo cual hablé, lo declaré. También creemos, por lo cual también lo declaramos o hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿no? Eso es lo de la fe, tenemos esa certeza, esa seguridad. Sabiendo que el que resucitó a Jesús, a nosotros también nos va a resucitar con Jesús. Porque si nosotros no creemos que vamos a resucitar de los muertos, entonces vana es nuestra fe. Y anulada la promesa, dice. Pero nosotros creemos que aquel que resucitó a Jesús también nos va a resucitar a nosotros con Jesús. Y nos presentará juntamente. Nos presentará juntos. Porque todas estas cosas padecemos por amor. Fíjese, ¿por qué sufrimos? Por amor al Señor. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Y Pablo, en él la muerte, ¿no? Quería de alguna manera provocarle a Pablo la negación de su fe. Pero él lo sufría todo por amor. Jesús también lo sufrió todo por amor. Ahora nos toca sufrir a nosotros por amor. Porque por todas estas cosas padecemos. ¿Vio? Cuando padecemos por amor es diferente que cuando padecemos por causa de que hemos desobedecido o por causa de que hemos pecado. Es diferente. No, porque por todas estas cosas, por vosotros, por los hermanos, a veces sufrimos mucho a causa de los hermanos. Y bueno, y esperando que ellos tengan el desarrollo de su fe, que la vida de Cristo tenga también su desarrollo en ellos, alcanzando su alma para que puedan manifestar en todo su ser la vida del hombre nuevo. Entonces, en el 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. ¿Vio? Qué lindo que es padecer por amor, ¿no? Sí, a veces nosotros sufrimos por nuestros hijos, ¿no? Sufrimos por ellos y eso duele mucho, ¿no? Pero el crecimiento que nosotros tenemos por los hermanos, para mí tiene que ser diferente. Porque Pablo sufría por amor. Para que nadie encontrara en él, que nadie pueda encontrar en él una mancha, por así decirlo, en su carácter,
en su conducta. Él moría. Él padecía por amor a los hermanos. Él se cuidaba no solamente por amor al Señor, sino también amando a los hermanos. Hay muchos hermanos que aman a Jesús, pero a los hermanos no lo soportan. No entiendo eso, la verdad que eso yo no lo puedo entender. Dice que aman mucho a Jesús, pero los hermanos no lo soportan. No soportan al pastor cuando los corrige. Y no saben que cuando uno los corrige no para condenación, sino para que no tengan pérdida en su herencia, como hace Jesús mismo. Bueno, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, porque abundando la gracia, ¿vio? Abundando la gracia, la vida de Dios en nosotros, por medio de muchos, ¿vio? La gracia está en nosotros, pero la gracia abunda en medio de nosotros, porque somos muchos, entonces abunda la gracia. Entonces la acción de gracia, es decir, el dar, porque nosotros damos por amor, la acción de gracia sobreabunda para la gloria de Dios. ¿Qué damos? Nosotros mismos nos damos. Nos damos para el Señor y para los hermanos. Y eso sobreabunda para la gloria de Dios. Nosotros, los de la fe, los que vivimos por la fe, nosotros tenemos que entender que no solamente debemos entregarnos a Dios, sino que tenemos que entregarnos a los hermanos. A los hermanos y más a los compañeros de carrera. Tenemos que amarnos con amor sincero. No estar hipócritamente. No somos actores. Nosotros no somos actores, somos hijos de Dios. Veo que actor significa hipócrita. Nosotros no somos actores. Voy a cambiar la hipocresía por actor, porque hipócrita suena un poco fuerte. Nosotros somos de la verdad, somos hijos de Dios. Cuando nosotros decimos que amamos o mostramos nosotros que amamos, lo tenemos que hacer verdaderamente. Oh, Señor, ayúdame a mí también, ¿no? Entonces, fíjese, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de mucho, vio la gracia por medio de mucho, cuanto más estamos, más gracia es lo que se manifiesta en nosotros, o debería manifestarse en nosotros, la acción de gracia, el dar. ¿No? La acción de gracia es el dar. No, pero no estamos hablando de plata, estamos hablando de dar esa vida que está dentro de nosotros. ¿No? Que ese tesoro que está dentro de nosotros se pueda manifestar, ¿no? Cuando estamos todos juntos. La acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Entonces, cuando se manifiesta la gracia en medio de nosotros, cuando todos estamos reunidos, entonces, ¿qué traerá eso? Trae gloria a Dios. Trae gloria a Dios. Pero es en ese momento, cuando estamos reunidos, es lo que menos se manifiesta en la gracia. Lo que más se manifiesta son los sentimientos humanos. Rencor, falta de perdón, chisme, cuento. Pero cuando nosotros estamos reunidos, lo que tiene que manifestarse, sobreabundar es la gracia. Alabado sea el Señor. ¿Cuándo sobreabunda la gracia? Cuando damos. Cuando damos ¿qué? El tesoro que está dentro de nosotros. Por tanto, no desmayamos, dice. No desmayamos, no nos cansamos, no nos desalentamos. ¿No? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando por los años, pero no solamente el hombre exterior se desgasta por los años, sino por las luchas, por las pruebas, por todo el sufrimiento que tenemos en este mundo, ¿no? Se va desgastando este hombre exterior. El interior, no obstante, se renueva día a día. ¿Por medio de qué se renueva el hombre interior? ¿No? Por la palabra. La palabra nos renueva. La palabra es el alimento sin ningún tipo de contaminación. Renueva nuestro interior, nuestra vida interior. Entonces no desmayamos. ¿Por qué? Porque la palabra se renueva o nos renueva día a día. Hoy usted está siendo renovado.
Antes de comenzar el programa usted se sentía como una persona de 80 años. Ahora se siente como una persona de 30 o tal vez de 20 años porque la palabra lo está renovando, le está fortaleciendo, le está dando un nuevo pensamiento, un nuevo sentir. ¿Vio? Y eso es la gracia. Es la gracia, la palabra de gracia es así. Por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. ¿Se da cuenta? Ahí en Efesios 4, podíamos leer: versículo 23, voy a leer el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del hombre, del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, ¿no?, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Fíjese, ¿cómo no vamos a mentir entre nosotros? Nosotros somos miembros los unos del cuerpo de Cristo. Tenemos la misma fe, tenemos el mismo espíritu. Fíjese lo que dice la palabra. Airaos, pero no pequéis. ¿Sí? Se puede uno enojar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Vio? Ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo le damos lugar al diablo? Cuando el sol se pone sobre nuestro enojo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. ¿Vio? Nosotros los cristianos tenemos que trabajar, tenemos que ser esforzados, trabajar, ganar el pan trabajando, no esperando ninguna ayuda del gobierno. Nosotros tenemos que darle todas las posibilidades a nuestros hijos para que tengan un oficio. Tenemos que tratar de que ellos tengan oficios a fin de que ellos puedan ganar su sustento todos los días. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Vio? No lo que es malo, no robando, no hurtando, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida. Esto es el que vive por la fe. El que vive por la fe no puede manifestar esta vida. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Alabado sea el Señor. Por eso, hermanos, el justo debe vivir por la fe. Y la fe nos lleva a nosotros a vivir una vida contraria a la del hombre viejo, a la carne, a la del mundo. Nosotros tenemos que ser completamente diferentes a los pecadores, a las personas que no son salvas. Ellos manifiestan una vida y un carácter y un sentir diferente al de nosotros. Eso debería ser así. Que el Señor me ayude primeramente a mí cada día. Yo no digo haberlo logrado, dice el apóstol Pablo. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 3, creo que es, o Tesalonicenses. Vamos a ver Tesalonicenses. Sino que dice, me extiendo para ver si logro a ver. No, Filipenses, hermanos. En el versículo, capítulo 3, 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia,
la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así declara el que vive por la fe. El que vive por la fe dice, todo lo tengo perdido por amor a Cristo. Y está imitando a Cristo en eso también. Ciertamente aún estimo todas las cosas perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjese, el que vive por la fe tiene que pensar de esta forma. Tiene que tener estos versículos en su corazón, en su mente. No, lo tengo todo por basura y ser hallado en Cristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿No? Quiero conocerle al Señor, lo voy a perder todo, pero yo quiero conocer el poder de la resurrección, el poder de esa vida que he recibido. Quiero conocerla. El poder de resurrección es el conocer la vida que hemos recibido. ¿Cuánto poder tiene esa vida? Tengo que conocer. Para eso lo tengo que perder todo. A fin de conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Es decir, yo quiero también sufrir como sufrió el Señor. Sufrir por causa del Señor. No como sufrió el Señor, sino por causa de Jesús. Quiero sufrir por amor. Le amo. Y si tengo que sufrir por Cristo, bueno, voy a sufrir. Solamente le pido al Señor que me fortalezca. Porque tengo un vaso de barro débil. Tengo una naturaleza humana débil. Señor, ayúdame para que pueda sufrir por ti. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Semejante a Él, un vencedor. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dice, no es que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos mismos, no pretendo haberlo alcanzado. Ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente, ¿qué olvido? La vieja vida, el hombre viejo, el cuerpo de pecado. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvido la incredulidad. Olvido el mundo, al diablo, al pecado, lo olvido a eso. Ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Cristo, esa es la meta. Él es mi meta. Yo quiero ganar a Cristo. Yo quiero estrecharme con Cristo. Quiero estar donde Él está. Prosigo a la meta, al premio. No, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Es decir, ser arrebatado con Cristo. Ser arrebatado en cuanto Cristo venga, yo quiero ser arrebatado con el Señor. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, maduros, significa, ¿no? Maduros, todos los que hemos llegado a la madurez de la fe, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla. De aquí no nos mueven. No nos mueven. El justo por la fe vivirá. Y nosotros sabemos que aquel que dice que vive por fe, tiene que dejar todas las cosas viejas atrás. El que vive por la fe no puede faltar a la iglesia. El que vive por la fe no puede acumular rencor. No puede ser amargado. No puede esperar que el gobierno le sostenga. El que vive por la fe tiene que sostenerse él mismo, ¿no? Con su trabajo, con su esfuerzo, se tiene que sostener con la ayuda del Señor, hermano. ¿Recibir una ayuda del gobierno está mal? No, no digo eso. Pero ahí no está nuestra confianza. Ahí no está nuestro progreso. Es una ayuda nomás que el gobierno nos da. ¿Es malo? No, no digo que es malo. Gloria a Dios por los gobiernos que ayudan a sus pueblos. Pero nosotros, los hijos de Dios, los que vivimos por la fe, tenemos que ir superando. Bueno, el gobierno me ayuda, pero ahora yo tengo que trabajar con mis manos. Tengo que sostener a mi familia con mis manos, con mi sufrimiento.
y así tienen que aprender mis hijos. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Alabado sea el Señor. No sé qué hora es, hija. Ah, gloria a Dios. No me pasé la hora. No me gusta pasarme la hora. Y 56. Gracias le damos al Señor, hermano. Entonces usted vea, hermano amado, hermana amada, vivir por la fe. Nosotros cuando vivimos por la fe en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios produce fe. Creo. Enfrento todos los avatares que vienen a mi vida con la palabra. Es decir, con la fe. Decir fe y la palabra es hablar de lo mismo. No podemos separar la fe de la palabra. Por eso cuando dice tengo fe en el Gauchito Gil, ¿qué tiene que ver el Gauchito Gil con la fe? Nada, porque no está escrito en la palabra el Gauchito Gil. ¿No? Ni en la Virgen Satanudo. No, acá no existe la Virgen de Satanudo porque la palabra de Dios no lo menciona. Acá la fe tiene que venir de la palabra. Y la palabra va hacia Dios y vuelve a nosotros. Entonces, hermanos amados, nosotros que somos de la fe, exaltemos la palabra de Dios, declarándola, manifestando lo que está escrita en ella, manifestándola. Cuando nos reunamos como iglesia, ¿no? Manifestémonos la vida nueva, manifestémonos la vida de nuestro Señor Jesucristo, neguémonos a nosotros mismos. Acuérdese, hermano, que esto es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Todos los días tenemos que manifestar algo de Cristo. Todos los días. Sabemos que tenemos una naturaleza humana débil, pero la vida que está en nosotros, más el Espíritu Santo que se nos fue dado, entonces fíjese la ayuda que tenemos. Le deseo, hermano, unas bendiciones muy grandes para su vida. Viva por fe. Crean lo que la palabra de Dios le enseña. Si su pastor le enseñó algo, búsquelo por la palabra, por ahí tiene que estar. Pastor, ¿dónde está la enseñanza que usted dio? Ah, acá en la palabra. En la palabra está. Bueno, muéstremelo, pastor, porque yo quiero saber bien, quiero repasar eso. Y si está en la palabra especialmente la 14 epístola del apóstol Pablo, entonces usted tiene que seguir. Pero ya no es el pastor el que le va a enseñar, sino que es Dios mismo. Hermanos amados, les abrazo en el amor del Señor. Oren por mí, oren por nosotros. Nosotros vamos a orar por ustedes. Ahora va a venir el hermano Nicolás también con un mensaje de esta gracia maravillosa. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar por nuestro país, por nuestro presidente. Vamos a orar por el intendente, por todos los que están en eminencia, hermanos. Vamos a orar por los que están en los hospitales. Vamos a orar por aquellos que tienen coronavirus, no, para que el Señor intervenga. Yo creo que Dios está debilitando el poder de este coronavirus. No, yo creo que lo está debilitando y lo va a hacer desaparecer. No, que ya pronto ni nos vamos a acordar de él. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, por cuanto tú, Señor, nos has permitido hablar de tu palabra. Que esta palabra, Señor, sea una palabra que se haga una realidad primeramente en mi vida y después en la vida de todos los hermanos y las hermanas que la han oído. Señor, hazle entender a aquellos que no entendieron, que no la comprendieron. Señor, te pido por los que están en los hospitales, Señor, en los geriátricos, por aquellos que tienen el coronavirus y otras enfermedades. Señor, tú puedas estar interviniendo en favor de ellos. Señor, sanándoles, aquellos que están orando, que están ayunando por sus parientes enfermos. Señor, respóndeles, Señor, como tú solamente sabes hacerlo. Glorifícate a ti mismo, Señor. Bendice a nuestro hermano Nicolás, a nuestra hermana Andrea, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Con su mirada le brinda esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras. Inicio de espacio publicitario. Proclamando el mensaje de salvación, te invitamos a compartir el poder de la palabra. Cada martes, miércoles y jueves, de 10 a 11 horas, junto al pastor Ariel Chena.
El poder de la palabra. Por la Predicadora 94.